Si hoy te topaste con titulares diciendo que México acaba de ejecutar un golpe petrolero con Rusia y que la ONU ya le puso un escudo a México contra Trump, te tengo que decir algo incómodo desde el inicio. Hay una parte que suena demasiado perfecta para ser cierta, y precisamente por eso es peligrosa, porque mientras la gente se distrae con la versión más espectacular, lo que sí está pasando, lo verificable, lo que se mueve por debajo de la mesa, es una guerra de presión económica, petróleo, tarifas y orgullo político, que puede escalar rápido si alguien se pasa de la línea. Hoy, 6 de febrero de 2026, el tablero no está estable, está tenso, y cuando un tablero está tenso, una sola jugada puede romperlo. Lo primero que tienes que entender es el patrón. Trump no negocia como un diplomático, negocia como un hombre que quiere que el otro lado parpadee primero, amenaza, sube el volumen, endurece el discurso y convierte un tema técnico en un pulso de poder. En estas semanas, el punto de choque más visible no ha sido una guerra convencional, ha sido el petróleo, y no cualquier petróleo, el petróleo con destino a Cuba. Trump ha insinuado que México tendría que parar envíos o enfrentar consecuencias, y ha usado el lenguaje típico de castigo que ya conocemos. El problema es que, cuando conviertes la energía en arma, no solo presionas a tu rival, también expones tu propia vulnerabilidad. Aquí es donde empieza el ajedrez real. México, bajo Claudia Sheinbaum, no está jugando a ver quién grita más fuerte. Está jugando a resistir, aguantar y redirigir. México ha dicho que existen contratos, que hay componentes humanitarios, que hay matices. Y en el mundo real, esos matices importan, porque son la diferencia entre una disputa política y un caso que se puede defender en foros internacionales. Mientras en Washington se habla en términos de fuerza, en Ciudad de México se habla en términos de marco legal, soberanía y estabilidad regional. Suena aburrido, pero es exactamente lo que te gana aliados cuando la otra parte se ve impulsiva. Y aquí viene la parte que casi nadie te cuenta con claridad. Si Estados Unidos decide castigar a México con medidas económicas fuertes, eso no se queda en México contra Estados Unidos. Eso golpea cadenas de suministro, golpea precios, golpea mercados, golpea inversiones, golpea a empresas estadounidenses que operan en México, golpea a consumidores y golpea a la credibilidad del propio sistema que Washington dice proteger. Cuando la ley se percibe como un botón que se aprieta por capricho, el resto del mundo empieza a hacer una pregunta silenciosa: ¿y si mañana me toca a mí? Por eso es tan importante separar dos cosas. Una cosa es el rumor cinematográfico de una alianza México-Rusia diseñada para humillar a Trump. Y otra cosa es el movimiento lógico que cualquier país haría bajo presión: diversificar, buscar alternativas, reducir dependencia de un solo comprador, fortalecer capacidad interna de refinación, y sí, explorar mecanismos de pago que no te dejen totalmente expuesto a la moneda y el sistema del país que te amenaza. Eso no es cambiar el orden mundial de la noche a la mañana, es supervivencia estratégica. Ahora, hablemos del elemento que le mete gasolina a esta historia, la idea de la desdolarización en el mercado energético. Mucha gente lo dice como si fuera una película. Se acabó el dólar. No, no se acaba de un día para otro. Pero lo que sí pasa, y esto es lo que pone nerviosos a los mercados, es cuando aparecen señales de que grandes flujos comerciales pueden moverse fuera del dólar si el dólar se usa como arma política, porque el poder real del dólar no es solo que sea una moneda fuerte, es que es el carril principal por el que circula el comercio global. Y si tú obligas a países a buscar carriles alternativos, aunque sea por miedo, estás creando precedentes, pequeños al principio, luego imitables, y eso, con el tiempo, cambia hábitos. México está en posición de hacer un giro total y vender todo su petróleo en un sistema alternativo. No tan rápido. Hay contratos, hay infraestructura, hay refinerías, hay rutas, hay costos. Pero México sí está en posición de mandar un mensaje: no me puedes asfixiar tan fácil como crees. Y ese mensaje no necesita un anuncio épico con banderas rusas para funcionar. A veces basta con mover piezas internas. Por ejemplo, reforzar proyectos de producción y gas en territorio mexicano, ajustar exportaciones, priorizar refinar más en casa, diversificar compradores por tramos, cosas que en una semana no se sienten,
pero en meses te cambian el margen de maniobra. Mientras tanto, adentro de México también hay un conflicto silencioso, y este es de los más importantes, porque cada vez que hay presión externa, se abre una grieta interna. Los que quieren resistir y los que quieren ceder para proteger el negocio. Los que ven la soberanía como un activo estratégico y los que ven la relación con Estados Unidos como el único oxígeno posible. Y ahí entran los grandes intereses económicos, los grupos con exposición en ambos lados de la frontera, los que temen que un choque con Washington les cueste miles de millones. Esa tensión existe aunque nadie la diga en voz alta. Y si te fijas, se nota en el tono de ciertos comentarios, en llamadas a ser realistas, en campañas mediáticas que buscan instalar una idea. No vale la pena pelear. Pero lo que no te dicen esos discursos es que ceder bajo coerción no evita futuras amenazas. Las invita, porque si el método funciona una vez, se vuelve el método favorito. Por eso, para Sheinbaum, el tema no es ganarle a Trump en un round mediático. El tema es no dejar una puerta abierta para que el próximo golpe sea más fácil. Ahora vamos a lo que mucha gente está mezclando mal. La ONU ya se alineó con México. En la práctica, una resolución contundente del Consejo de Seguridad contra Estados Unidos es casi imposible por el simple hecho del veto y del equilibrio de poder. Entonces, cuando escuches frases como «La ONU prometió defender a México hasta las últimas consecuencias», piensa en esto. Suena fuerte, pero no es así como funciona el sistema. Lo que sí puede pasar, y lo que sí importa, es presión diplomática, declaraciones de países, posicionamientos de aliados de Estados Unidos que no quieren una escalada, y sobre todo el uso del lenguaje legal que deja mal parado a quien amenaza. Y ese tipo de presión, aunque no parezca un escudo, sí cambia costos políticos. De hecho, una señal más realista de lo que está pasando no viene de Nueva York, viene de Washington. En el Congreso de Estados Unidos ya se están moviendo textos y posturas que, en esencia, dicen: México es un país soberano, y hablar de acciones sin su consentimiento y sin autorización del Congreso es cruzar una línea. Eso no es un detalle menor. Eso es una grieta dentro del propio poder estadounidense. Y cuando hay grieta interna, el margen de maniobra de un presidente se reduce, porque el costo ya no es solo internacional, es doméstico. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Trump suele apostar a que el mundo se alinea por miedo o por interés. Pero el mundo, últimamente, está cansado de la imprevisibilidad. Europa no quiere incendios nuevos. Canadá no quiere un continente en tensión permanente. Brasil y otros actores regionales no quieren un precedente de castigo unilateral que luego se pueda usar contra cualquiera. Y China, por supuesto, ve oportunidad en cualquier movimiento que debilite la autoridad moral de Washington. Entonces no necesitas una gran alianza secreta para que se forme un coro global de críticas. Solo necesitas que Trump eleve demasiado el tono. Y en este punto, el petróleo se vuelve la llave de todo, porque el petróleo no es solo dinero, es logística, es estabilidad, es precios, es inflación, es elecciones. Si tú presionas a México en el área energética, México puede presionar de vuelta de maneras indirectas, no con amenazas militares, sino con decisiones comerciales, con rutas, con contratos, con prioridades internas. Y en un mundo con mercados sensibles, eso es suficiente para crear ruido. Ese ruido se traduce en llamadas de empresarios, en presión de gobernadores, en tensión dentro del propio partido de Trump. Ahora, ¿dónde entra Rusia en todo esto? Rusia entra como símbolo, como fantasma, como palabra que dispara alarmas. Es muy fácil vender una historia diciendo México se fue con Rusia, porque automáticamente genera morbo, miedo y sensación de crisis global. Pero el movimiento realista, incluso si México explora contactos con Rusia o con otras potencias, es más frío. México busca opciones para no quedarse sin salida si Washington endurece medidas. Eso no significa que mañana el petróleo mexicano viaje masivamente hacia Rusia. Significa que México quiere que Washington sepa que hay puertas alternativas, aunque sean costosas, aunque sean parciales. En negociación, el peor lugar es cuando no tienes plan B. México está construyendo la percepción de que sí lo tiene.
Y aquí viene el detalle que convierte esto en un thriller geopolítico. Trump, cuando siente que pierde control del relato, suele reaccionar más fuerte. Y una reacción más fuerte es justo lo que podría terminar de unir a otros actores en contra de su estrategia. Porque una cosa es presionar por un tema concreto. Otra cosa es proyectar la imagen de un bully internacional. Esa imagen, hoy, ya no se tolera igual que antes. Y menos cuando el objetivo es México, un socio comercial clave para medio planeta. A esto súmale una dimensión que casi nadie conecta: el efecto demostración en América Latina. Si México aguanta y sale con margen, otros países van a aprender. No necesariamente para volverse antiestadounidenses, sino para negociar con más firmeza, para no aceptar que la economía se use como collar, para crear mecanismos regionales de respaldo. Y esa sola idea le quita a Washington algo que siempre ha tenido: la sensación de que puede apretar y el continente obedece. Si México prueba lo contrario, el mapa psicológico cambia. Entonces, ¿qué estamos viendo de verdad hoy? Estamos viendo un choque entre dos estilos de poder. Trump usa presión y castigo. México está intentando usar cálculo, derecho y diversificación. Uno busca sumisión rápida, el otro busca resistir lo suficiente para que el costo del castigo se vuelva demasiado alto. Y si eso pasa, Trump queda acorralado en su propio juego, porque un castigo que no funciona se convierte en boomerang, te hace ver débil y agresivo a la vez. Es la peor combinación. Y por eso ya escuchas voces hablando de abuso de poder, de decisiones imprudentes, de audiencias, de responsabilidad política. En Washington, esas palabras solo se vuelven serias cuando huelen a costo electoral o a daño institucional. Y en este momento, el tema México amenaza con convertirse en un fiasco si el mercado se mueve mal, si el precio de energía se complica o si se rompe el equilibrio regional. Trump puede gritar, pero no puede gritarle a los precios del mercado. No puede tuitearle a la inflación para que baje. No puede amenazar a la logística para que no exista. Ahora hablemos del punto que más ansiedad genera. ¿Esto significa un nuevo orden mundial? La respuesta correcta es: todavía no. Pero sí puede ser un ladrillo más en esa pared. Los órdenes mundiales no cambian con un anuncio. Cambian cuando se repiten patrones. Cuando se repite el uso de sanciones, se repite la respuesta de buscar alternativas, se repite el desgaste del dólar como arma, se repite la fragmentación de alianzas, y poco a poco, el mundo deja de operar como un solo carril y se vuelve múltiples carriles, más lento, más complejo, más impredecible. Eso es lo que algunos llaman mundo multipolar. México, en esa película, no sería una superpotencia militar. Sería un actor regional con peso económico, con una posición geográfica clave, con un mercado interno enorme y con capacidad de construir alianzas comerciales pragmáticas. Y eso, para un presidente estadounidense que quiere control absoluto, es irritante, porque no puedes dominar a alguien que tiene opciones. Puedes presionarlo, pero no puedes doblarlo si el costo de doblarlo te rompe a ti. Y aquí está el giro que pocos se atreven a decir. El mayor riesgo para México no es solo lo que haga Trump desde afuera, es lo que pase adentro. Porque cuando hay tensión externa, los intereses internos se mueven. Los magnates, los grupos de medios, los sectores que dependen del acceso a Estados Unidos van a empujar una narrativa de miedo. Van a decir que resistir es irresponsable. Van a plantear la rendición como pragmatismo. Y la batalla real será psicológica. Si México mantiene unidad y paciencia, el castigo pierde efecto. Si México se fractura internamente, el castigo funciona sin necesidad de escalar. Por eso, lo que sigue es clave. Si Trump decide subir la apuesta con medidas más agresivas, se arriesga a provocar una reacción inversa. Que otros países comiencen a hablar de contramedidas, que empresas presionen, que el Congreso le ponga límites, que aliados se distancien. Si Trump decide bajar el tono y negociar, queda el daño de haber mostrado que su método fue coerción primero, acuerdo después. Y esa reputación se queda. Si México decide consolidar su estrategia, veremos más acercamientos con Europa, más anuncios de inversiones, más mensajes de que su energía no es un botón de Washington. Si México decide ceder por presión interna, veremos el regreso del ciclo. Hoy te presionan por petróleo, mañana por migración, pasado por comercio, luego por seguridad.
y el país se vuelve rehén del próximo ultimátum. Así que, antes de que te quedes con la versión simplificada de México y Rusia destrozaron las sanciones o la ONU ya blindó a México, quédate con lo esencial. El mundo está mirando este choque como una prueba de si la coerción económica todavía funciona como antes, o si ya estamos en una etapa donde esa coerción provoca lo contrario, alianzas, diversificación y resistencia. Y esa prueba no se decide en un discurso, se decide en mercados, en contratos, en votos, en presión empresarial y en la paciencia de un país que no quiere volver a bajar la cabeza. La historia se está escribiendo en tiempo real, no con un solo movimiento brillante, sino con una secuencia de decisiones pequeñas que, juntas, cambian el equilibrio. Hoy la pregunta no es solo ¿qué hará Trump? La pregunta es, ¿cuántas veces puede Estados Unidos apretar la misma palanca antes de que el resto del mundo construya un tablero nuevo? Si quieres que sigamos cubriendo esto con claridad, sin humo y sin propaganda, suscríbete, activa notificaciones y dime en los comentarios qué crees que viene primero. ¿Trump escala para no verse débil